Estamos de regreso y pasamos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. Hoy concluimos, es sobre el desempeño de nuestras reglas e instituciones en las elecciones pasadas, cómo podrían mejorarse, qué nos depara para la sucesión presidencial del 2018. Y hoy vamos a concluir con este tema con, me parece, un actor que es fundamental en esto para ver su perspectiva, que es la perspectiva del Instituto Nacional Electoral. Y están con nosotros dos de sus consejeros, Benito Nasif. Benito, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Y Ciro Murayama. Ciro, ¿cómo estás? Bien, gracias, noches. Leo, buenas noches. Pues les ha caído durísimo, ¿no? O sea, quiero decirles que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana este tema y digamos, el consenso en las mesas es que está debilitada la autoridad electoral, que ha sido omisa, que hemos regresado a las épocas del fraude, que estamos regresando a los años 80, cosas que se han escuchado durante esta semana y desde luego desde la semana pasada a raíz de las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Ciro, supongo que tú también las has de haber escuchado, ¿no? Sí, continuamente y de forma directa además. Y creo que nuestro trabajo es hacernos cargo de esas críticas, pero también tratar de separar la paja del trigo y de dar, como autoridades que somos, una explicación. Sí. Es llamativo, para empezar, que tuvimos 4 elecciones ordinarias y solo 2 son parte del debate, aunque el papel del INE fue prácticamente el mismo en los 4 estados, y lo que hace la diferencia, creo yo, pues es el resultado tan cerrado y favorable al partido del gobierno en Edomex y Coahuila, y eso pues nos señala que las elecciones cerradas que gana el gobierno siguen siendo materia de polémica, impugnación, descrédito, y pues eso no es un problema solo de la autoridad, creo que tiene que ver en parte con la cultura política. O sea, si hubiera ganado la oposición, aunque sea por un margen estrecho, ¿no hubiéramos tenido esta polémica, Ciro? La evidencia en otras elecciones muestra que así ha sido. Ahora pues nosotros nos tenemos que preparar para cuando tocan los escenarios complicados y dar las explicaciones pertinentes. Yo he de decirte que estoy viendo algunas afirmaciones que realmente no se corresponden con lo que vimos. Se habla de elecciones de Estado, de fraude general. Yo entiendo el fraude como alterar el resultado que la gente depositó en las urnas y trastocarlo. Modificar resultados. Esas pruebas no las hemos visto. No me parece que estemos ante elecciones de Estado. Todos los partidos tuvieron los derechos que la Constitución y la ley les otorgan, financiamiento público muy abundante. Nada más en las 4 entidades donde hubo elecciones son más de 1.300 millones de pesos a los partidos políticos contendientes, más los 4.000 que tienen sus comités ejecutivos nacionales, más de 5.300 millones de pesos para presentarse competitivos a las contiendas. De esos, el 60% de esos recursos fue para partidos que no se aliaron con el PRI ni que son el PRI. Tuvieron nada más en el Estado de México 644,000 spots de radio y televisión, es decir, más de 500,000 de impactos para que los candidatos de todos colores se acercaran a la ciudadanía. Estuvieron presentes en las 18,000 casillas del Estado de México los representantes de los distintos partidos, es decir, tenemos una secuencia de garantías para todos los actores que sin duda pues no nos acercan en lo más mínimo a elecciones de Estado. Y sin embargo, Benito, a pesar de lo que dice Ciro, hay la idea, o déjame ponértelo así, el comportamiento de los actores políticos es contingente al resultado. El viejo problema de siempre, Benito. Es correcto, Leo. Las 2 elecciones que son materia de esta controversia, que es Estado de México por un lado, Coahuila por otro, son elecciones en las que hace 6 años el partido que ganó, el candidato que ganó por más de 60 puntos porcentuales la elección. Sí. Tanto en el Edomex como en Coahuila, el PRI arrasó. Arrasó hace 6 años. En esta elección, en el Edomex es donde más se cierra o más cae, quiero decir, el PRI. El candidato del partido gobernante,
34 puntos porcentuales, más o menos. Es una elección que se decide pues por 3 puntos porcentuales o menos. Lo mismo ocurre en Coahuila, donde el PRI y su coalición pierden un poco más de 20 puntos porcentuales y la elección se cierra a menos de 3, aunque en este caso con 38 puntos porcentuales gana el candidato del partido gobernante. Entonces, todos estos datos contradicen la idea de que hubo un retroceso. Tenemos elecciones mucho más competitivas que las que tuvimos hace 6 años. ¿Sí? Lo que sí tenemos es mayorías muy grandes que pierden la elección. Ese es el tema, claro. Nuestro sistema las genera y lo vemos cada vez más en elecciones locales. Y la mayoría queda enojada. Exacto. Así es. Esa es la parte del resultado que arroja nuestro sistema de grandes mayorías perdedoras, particularmente mayorías a favor de una alternancia, ¿sí?, que no la consiguen. Cuando tienes el cambio, la actitud de la opinión pública y la actitud de los partidos políticos es diferente. Sí. Pero en estos, por ejemplo, como tuvimos en Oaxaca, sí, el año pasado, sí. ¿sí? Es una elección en donde el ganador ganó con 32 puntos porcentuales. Correcto. Pero, ¿sí?, se produjo la alternancia, se produjo el cambio, al menos una de las alternativas de alternancia y cambio ganó, cuando hay una gran mayoría a favor del cambio en el partido gobernante. Ahora, yo sí he dicho que sí hubo un retroceso y les voy a decir cuál me parece que es un retroceso: los resultados de Coahuila. Me parece que lo que vimos en Coahuila, Ciro, Benito, sí es una cosa que no veíamos desde hace mucho tiempo. Es decir, sale un conteo rápido donde se traslapan los intervalos de confianza, pero sale arriba el candidato de Coahuila. El PREP se para en 72%. Y vaya, a mí lo que me pareció muy frustrante es que del domingo que estuvimos transmitiendo acá hasta el jueves en la noche no hubo resultados. Ciro, en un estado que tiene 2 millones de personas en el padrón, creo que votó el 50 y tantos por ciento, es decir, 60%. 60%. Estamos hablando de 1.100.000 votos, más o menos, ¿no? Los que... ¿Cómo es posible que no hayan contado votos entre el domingo y tuvimos que enterarnos hasta el jueves? ¿No es un retroceso eso, Ciro? A ver, yo creo que hubo un mal desempeño del PREP, quedarse con el 72% está por debajo de lo que suele tener los programas de resultados electorales preliminares. El conteo rápido dijo una cosa que me parece importante, a pesar de que en efecto, analizando con cuidado cómo se estimaron los intervalos, había en esa estimación una ligera ventaja para el candidato de Acción Nacional. Pero la conclusión más importante que dieron los técnicos del Comité de Conteo Rápido de Coahuila y que transmitió la presidenta la propia noche del domingo, madrugada del lunes, fue: esto está tan cerrado que con conteo rápido no se puede conocer al ganador. Hay que ir al 100% de las actas a ver qué ocurrió. Lamentablemente nuestra legislación, a diferencia de lo que ocurre en otros países, te manda hasta el miércoles siguiente a la elección para que inicie el cómputo oficial. Yo creo que eso genera incertidumbre, vacíos de información, pero está en la ley. O sea, el propio Instituto Electoral de Coahuila no pudo empezar a abrir los paquetes antes con los partidos y a contarlos en sesiones de los consejos municipales y distritales, porque hubiera sido causa de nulidad. Pero se habla, por ejemplo, de paquetes abiertos en el... Eso es muy interesante. Mira, hubo 3 paquetes que fueron asaltados, 3 casillas que fueron asaltadas en Coahuila. Sí. De las más de 3.600 casillas, 3 fueron asaltadas y sus paquetes robados. Sí. El domingo 4 rápidamente se interpusieron las denuncias penales, 2 en Acuña y otra en San Juan Sabinas. Sí. Pero te queda pues todos los demás. De esos, en esas casillas, la oposición tuvo representación en el 99.14%. Solo en 31 casillas no hubo representantes de la oposición. Bueno, los partidos tienen las actas de escrutinio de esas más de 3.500 casillas. Una a una se les entregó esa noche. Si después ocurrió
alguna alteración de paquetes en el momento en que se transportó, mientras estuvieron guardados en la bodega, las ellos originales, pueden decir digamos, con toda sí, facilidad. No hay que demostrar aquí cuestiones científicas complejas, es decir, a ver, yo tengo mi acta, así se votó en la casilla y después hay un resultado alterado, está casilla por casilla el resultado en el cómputo. Vamos a ver cuál es. Es la hora, Leo, a semana y media de la elección, que no nos han presentado una sola acta que muestre esa evidencia. Yo creo que quien le comunica a la opinión pública que hubo un fraude electoral y se trata de partidos políticos nacionales con muchos recursos públicos para tener abogados, representantes en las casillas y demás, sí tendría la obligación de ofrecer pruebas, de sustentar sus dichos ante la opinión pública, porque es muy peligroso dinamitar la credibilidad de los procesos electorales. Hay cientos de miles de votos de ciudadanos de Coahuila y si se dice se robaron los votos, eso es un crimen electoral. Claro. Ahora, y hay que probarlo. A ver, Benito, en estas épocas del Internet y los teléfonos inteligentes y este sistema de votar con papel y el conteo hasta el miércoles, etcétera. Perdón, yo lo decía el otro día en un artículo mío, en Brasil, un país de 200 millones de electores, ¿no?, en la noche dan resultados oficiales de la elección. ¿Por qué en México no podemos tener eso? Bueno, entre otras razones porque la ley no, por eso lo dispone, ¿no? Nosotros no podemos innovar en el Instituto Nacional Electoral al margen de la ley. Estoy de acuerdo contigo, pero sí habría las condiciones para mejorar esto. O sea, la tecnología está ahí. Por eso, es que es increíble que votes el domingo, ¿no?, y el jueves en la noche no sepas los resultados. Eso es motivo de sospechosismo. Pero yo creo que no es y un entiendo problema. que es la ley, entiendo que es la ley y ustedes están obligados a cumplir la ley. Pero la ley es absurda en este caso, ¿o no? Y al mismo tiempo, como decía Ciro en su intervención anterior, la ley ofrece un número de garantías muy importantes y muy eficaces a los partidos políticos, a los contendientes, para que los resultados electorales, ¿sí?, se produzcan delante de ellos, puedan observarlos desde que se empieza a hacer el escrutinio y cómputo de los votos en la casilla, hasta en los recuentos que se hacen en los cómputos distritales, y con posterioridad, porque todavía esto no ha terminado. Bueno, se paró la oposición, hay que decirlo, del conteo distrital. Eso es otra cosa que hace mucho no veíamos, Benito. Claro, estamos de acuerdo. Renuncia a una garantía importante porque es la posibilidad de pedir que se abran paquetes específicos, se vuelvan a contar. Se abrió casi el 85% de los paquetes electorales en los recuentos en cómputos distritales. Y todavía en la fase judicial que sigue con posterioridad a los cómputos distritales, pueden impugnar casillas específicas y presentar sus agravios ante el tribunal. Tenemos un sistema muy generoso de garantías para los contendientes. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y sin embargo, como la mayoría pierde porque gana el candidato, la minoría más grande, entonces el 70% del electorado queda descontento, pues se vuelve creíble, Ciro, Benito, el mensaje, el discurso del fraude. Pero mira, precisamente porque llegamos a un escenario de mucha pluralidad política, de fragmentación del voto, donde ya no hay una sola fuerza, es más, ni un solo candidato, por carismático que sea, que logre superar el 30 y tantos % de la votación, es que necesitamos que los procedimientos para contar los votos sean muy claros, e incluso, yo creo, para exigir una conducta más responsable de todos los actores políticos. El domingo no se habían acabado de contar los votos y tú ya tenías como 6 autoproclamaciones de candidatos triunfadores a las gubernaturas. No iban a alcanzar gubernaturas que repartir. Tenemos Entonces, la mejor democracia en la que todos ganan. Sí, mira, si fuera una fiesta infantil, pues a todos los niños, aunque pierdan, les das dulces. les das un... Pero aquí estamos hablando de adultos, de maquinarias políticas muy potentes, que son los partidos políticos, que están disputándose el poder público, que están solicitando el voto de la ciudadanía y que luego tienen un comportamiento altamente irresponsable. Pero frente a eso no hay ley, ni autoridad, ni árbitro electoral que pueda... Que justamente
en un contexto de alta irresponsabilidad, de mucha fragmentación del voto y también de esto que ahora se llama la posverdad, es muy importante acudir a los hechos, Sí. ver qué se está probando y qué no irnos solos con los dichos, sino con los datos, facts. Sí. A ver, ¿cuáles son los paquetes que se alteraron? ¿Dónde están las casillas que se manipularon? Tienes las pruebas, tienes todas las actas de las casillas, dinos cuál es. Si no lo haces, simplemente estás inyectando una humareda a la respiración pública sin ayudar a limpiar las cosas. Es más, si se cometió algún atropello, la mejor manera que tiene la oposición de ayudarse en su causa, de reivindicar algún resultado, es presentar esas pruebas. De verdad que exigirles esas pruebas no es atacarlos, lo han dicho, es incluso solicitarles que ellos sean más contundentes en su propia defensa. Ahora, esa humareda de la que habla Ciro, Benito, pues acaba prendiendo en la pradera, mano, ¿no? O sea, es más, no tienes que presentar pruebas. En la posverdad precisamente hay realidades alternativas. Y en esa realidad alternativa los hechos valen gorro. Eso es lo importante de la fase a la que entramos. Tienen que pasar de los dichos a las pruebas. En la fase judicial, donde van a impugnar aspectos específicos de la elección, tienen que traer las pruebas en la mano. Y los magistrados en los tribunales electorales locales primero y luego Pero luego sale ahora... ¿Lo valorará? Pues sí, Benito, pero luego sale el discurso de que no, pues en realidad vamos a la FEPADE, vamos con el INE, vamos al tribunal, y como ustedes son parte de la mafia o parte de las instituciones vendidas, etcétera, pues eso no sirve para nada. En realidad ya hubo fraude y ustedes son parte del fraude. Pues creo que ante eso lo que puedes mostrar es qué garantías tienes de que eso no puede ocurrir. Sí. Y repetirlas una y otra vez, Leo, para que la gente lo tenga claro. ¿Sí? Las elecciones las hacen nuestros vecinos que se seleccionan al azar sin duda. y que conforman las mesas directivas de las casillas. Ellos reciben la votación acompañados de los representantes de los partidos políticos, que como mencionó Ciro hace un momento, pues unos más que otros. ¿Sí? Eso depende de la estructura del partido, de su capacidad, pero en el 100% de las casillas hay al menos representantes de dos partidos. Sí. No, bueno, a mí no me tienen que convencer en eso. Yo creo que la credencial de votar con fotografía y la insaculación, ¿no? O sea, es decir, el sorteo de los ciudadanos y la representación de los partidos políticos es lo que hace, lo que garantiza que toda la jornada... la organización de la elección desde su fase preparatoria son decisiones que se toman en mesas donde participan los partidos. Y si los partidos pero luego te la patean. Inconformes pueden recurrir al tribunal. Pero luego te la patean. Es que tengo que hacer una pausa. Permanentemente. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con Benito y con Ciro. Estamos hablando de las reglas e instituciones de nuestra democracia electoral. Regresamos en un momento más. Regresamos con Ciro Murayama y Benito Nasif, consejeros del Instituto Nacional Electoral. Estamos revisando las reglas, las instituciones electorales rumbo al 2018. Tengo muchísimas preguntas y espero que puedan venir, sobre todo a la luz de lo que viene en el 2018. Ya saben que aquí siempre se les ha abierto las puertas para que el árbitro explique su postura. Pero hay una cosa que si yo fuera ustedes estaría muy preocupado, Benito, que es el tema de lo difícil que se ha vuelto contar los votos. Esto que ocurrió en Coahuila, donde tenemos evidencias, me contaban, de ciudadanos, vecinos, ¿no? Que son los que organizan la elección, que a la 1 de la mañana dijeron, oye, yo ya no puedo más, yo mañana trabajo. Yo no entiendo nada esto del conteo. Había más de 120 opciones por las que se podía votar por el candidato del PRI al haberlo lanzado 7 partidos, en fin. Eso lo multiplicas, eso potencialmente en el 2018, Benito, puede ocurrir y podemos ahí sí tener una crisis de conteo de votos por la sofisticación
de lo que está ocurriendo en el términos de las alianzas, etcétera. ¿No les preocupa eso? Sí nos preocupa, Leo, Qué aunque bueno hay que que digas. aclarar Sí. que Coahuila es un caso especial. ¿Sí? Y es un caso especial porque tiene un número alto, inusualmente alto, de partidos locales que juntos con los nacionales, creo que el número se eleva a 16 partidos, más las candidaturas independientes. Pero eso puede ocurrir en el 2018 en los 30 estados donde va a haber elecciones locales. No hay tantos partidos locales como los hay en Coahuila en las otras entidades, ¿no? Pero ciertamente es un detalle que tenemos que cuidar. Lo tuvimos, por ejemplo, en Veracruz también, donde había combinaciones de votos válidos que se multiplicaban hasta por más de 30, ¿sí? Y que tenían que registrarse en el acta. El problema con eso es que genera una carga excesiva para el ciudadano. Desde luego. Que no es un profesional de la materia electoral, porque nuestro modelo es un modelo de elecciones ciudadanas, donde son nuestros propios vecinos, o nosotros mismos, los que nos sentamos detrás de la mesa de la casilla a recibir a la gente y luego en la noche hacer el escrutinio y cómputo y contar las actas. Creo que tenemos que buscar maneras de reducirle esa carga al ciudadano, Totalmente. simplificarle su trabajo. Y es algo en lo ¿Se que... puede? Se puede, sí. Y están trabajando en Y eso. estamos trabajando en ello. Bueno, porque sí, eso, viste el acta de Coahuila, ¿no? Mira, eso- Era de postdoctorado, mano, Tenemos eso para una llenarlo. legislación electoral muy barroca que no está ayudando a que la gente entienda con facilidad las elecciones, y cuando no se entienden las cosas no les crees. Hay Eso, que así es. asumir que le fuimos poniendo candados a la vida electoral uno tras otro y acabamos teniendo algo tan barroco que te lleva a situaciones como estas. Hay un candidato postulado por 7 partidos distintos y se vale cruzar varios emblemas a la vez. Ese es el criterio que hace que tengas más de 120 combinaciones posibles en una boleta de papel de este tamaño para votar por una persona. Si la ley dijera, cuando vayas en coalición, vota, escoge un emblema a través del cual le das tu respaldo a ese candidato, se acabó. Como había antes. Era un voto claro. Como había antes, pero se cómo- quitó para que los partidos chicos sí se viera la fuerza de los partidos chicos. Para evitar la transferencia de Sí, votos. que exactamente. también era un problema, Leo. También era un problema. Una buena Exacto. idea, no estar transfiriendo votos, que solo sobrevivan los partidos que directamente obtienen el respaldo Pero ciudadano mira lo que te suficiente. lleva, Ciro. Pero mira, ni siquiera resolvió el problema en los partidos pequeños, porque van a perder, según los resultados del cómputo, van a desaparecer estos partidos pequeños que en Coahuila habían sobrevivido gracias a la transferencia de votos en el pasado. Oye, pero ayudó para que ganara el PRI, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, el PRI tiene un gran incentivo, yo sé que ustedes no lo pueden decir, pero yo sí, para poner la mayor cantidad de partidos posibles en su candidatura. Y la otra cosa que es interesante en esto que estamos comentando, que es acerca del ciudadano que se hace cargo de la elección, yo creo que hay que darle su lugar, su reconocimiento. Cuando se descalifica lo que pasó en una elección, se está descalificando a cientos de miles de personas que actuaron de buena fe, que Oye, cada decidieron vez se vuelve más complejo eso. Bueno, pues es que ese es el si tema, te dicen, vas a ser funcionario electoral, vas a estar todo el domingo recibiendo los votos, aplicando una ley complicada, y después los partidos que postularon candidatos que están recibiendo los votos antes de que tú los acabes de contar, ya se proclamaron ganadores, y luego van a acusarte a ti de que actuaste con maldad, pues es muy lamentable. Hay un dato que ha estado circulando estos días, que es la sustitución de los funcionarios de casilla del INE y cómo eso pudo afectar, por ejemplo, en el Estado de México. ¿Qué pasó en el Estado de México? Nosotros instalamos más de 18,000 casillas, y de todos los funcionarios que visitamos en sus casas, capacitamos y demás, el domingo faltó el 7%. Es un porcentaje menor a lo que había ocurrido en el pasado. Apenas en 2015 faltó más del 10% de los funcionarios de casilla. Entonces los tienes que sustituir de algún elector que esté formado y que acepte, pues yo venía a votar, pero pues me hago cargo y me quedo aquí con mis vecinos a ayudar. Fue el 7% de los casos. ¿Eso benefició al PRI como se ha manejado? No, los datos son muy claros. Hay que ver las actas, ¿no? Fíjate, déjame decirte, si tú tomas las 18,000 casillas, Del Mazo ganó, de acuerdo a datos del PREP, que son públicos, todo el mundo los puede ver en internet, en el 42% de las casillas, y Delfina Gómez en el 40%.
Sí. Una elección muy cerrada. Luego, tú tomas un subconjunto que es ahí donde se sustituyeron los ciudadanos, son arriba de 3.500 casillas, más o menos. ¿Y qué pasó en esas casillas? En el 36% ganó Del Mazo. O sea que él de haber ganado 42 promedio, en estas baja a 36. Y Delfina, que ganó en promedio en el 40% de todas las casillas, en estas que tuvieron sustituciones, sube al 46% de triunfos. Es decir, eso es lo que hay que no hubo un sesgo contra esos son los hechos. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad electoral, Benito. Por ejemplo, en torno a este punto se ha construido un mito que viene quizás desde el 2006, que cuando tomas ciudadanos de la fila, eso se están vendidos y... La verdad es que primero ocurre de forma muy marginal. 7 de cada 100 funcionarios que fueron seleccionados y capacitados por el INE no llegan el día de la jornada electoral y tienes que recurrir a ciudadanos de la fila. Segundo, en las casillas la modalidad generalmente es uno de ellos y le das el papel de escrutador, ¿sí? Es rarísimo, ¿sí? Y son casillas que se cuentan con los dedos de una mano, dependiendo de la elección, por supuesto. Cuando no llegan 3 o los 4 de una mesa directiva de casilla. Y los datos estadísticos muestran que no tiene un impacto sustancial en la organización de la elección. Ahora, mucho se ha dicho también esta semana y a lo largo de la jornada lo estuvimos también platicando, del proceso electoral, la compra de votos, Ciro, la compra de voto. Hay, parecería en la prensa, indicios de que cada vez están los partidos comprando más votos. Y yo hasta lo veo en las caricaturas en contra de ustedes ahí en la prensa, de que ustedes aparecen como ciegos que no ven esta compra del voto. Ahí otra vez, vámonos a los hechos. ¿Hay evidencia para decir que hay compra del voto en México? Mira, yo creo que esta es una denuncia que ha tomado mucha fuerza, que hay que analizar con mucho cuidado, que corresponde a la Fiscalía, a la FEPADE, especializada en la... Porque es un delito. Porque es un delito. O sea, ustedes no tienen facultades. Nosotros no tenemos, y lo que hacemos es promover el voto libre, es decir, instalamos una casilla donde el ciudadano pueda votar en secreto, donde no se le esté presionando. Y lo cierto es que, mira, de las elecciones que hemos organizado como INE para gobernador, que van 24, en la mayoría, en 14 ha ganado la oposición. Lo que tienes en todo el país es ellos también pueden comprar voto, Lo que tienes... O sea, no es nada más los del gobierno los que compran votos, ¿no? Está subiendo la participación electoral. Es decir, si tú tienes poder de controlar a unos cuantos electores, de presionarlos, creo que el mejor antídoto es una participación más alta y más informada de la gente, y eso es lo que estamos viendo, un voto muy plural, un voto de castigo, un voto cada vez mayor. En el Estado de México votó un 6% por encima de la elección de gobernador anterior. Estoy de acuerdo, y por eso estamos hablando de la posibilidad de hacer obligatorio el voto, en fin, pero yo quiero... Pero la principal garantía, Leo, en contra de estos esquemas que pudieran, de compra de voto, que pudieran afectar sustantivamente una elección, es el voto, es la secrecía del voto. ¿Sí? Y esta cosa de que les piden una foto con tu celular, ¿por qué no, por ejemplo, prohibir la entrada de celulares a la casilla? O sea, porque si has oído el argumento, ¿no?, de que te dan una lana y tú vas y votas y tienes que sacarle una foto a la boleta de que efectivamente votaste por ese candidato y ya luego te dan tu dinero porque votaste, porque enseñaste la foto. ¿No te preocupa eso? ¿No les preocupa eso? Sí nos preocupa, es algo que estamos revisando, qué medidas específicas podemos tomar. No es un tema que esté reportado, por ejemplo, en las actas de escrutinio y cómputo, de que se vio a muchos ciudadanos sacar su teléfono. Es hasta ahora, Leo, más una cuestión de especulación. O sea, tú estás metido en la mampara, tú no puedes ver si le estás sacando una foto, ver ¿no? el flash que sale en ese momento. No es un tema que, pero sí nos preocupa y vamos a sentarnos, y conforme va cambiando la tecnología, se va masificando los teléfonos inteligentes y todo eso, y creo que debemos tomar medidas
preventivas. No creemos que sea un asunto masivo, generalizado. Creemos que la gente que acude a las casillas a votar el día de la jornada electoral acude con un sentido de deber cívico a tomar la decisión de quién lo va a gobernar. Sí. Bueno, ya nos tenemos que ir. Yo me quedé con muchas preguntas, tengo que decirlo. Que quiero invitarlos también a que participen en el debate. Yo estoy convencido de que los soples tienen que desaparecer, es decir, los institutos electorales estatales tienen que desaparecer y que ustedes, el INE, tiene que organizar todas y cada una de las Mira, esa elecciones. es una propuesta, incluso un reclamo de muchos partidos, pero hagámonos cargo de una cosa. Ellos pactaron la reforma constitucional y diseñaron este sistema donde existen los soples y ahora nos piden que nosotros completemos la reforma que ellos no fueron capaces de pactar. Pero es que exacto, pero lo que tú dices, Ciro, es exactamente lo correcto. Los culpables son ellos, pero quien se traga el sapo son ustedes. Digo, sí, no lo van a decir ustedes, porque son gente que tienen que mantener ciertos niveles de elocuencia y de y de elegancia y en el arbitraje. Pero yo sí lo puedo decir. La culpa es de los partidos, pero quien está pagando los platos rotos de este sistema absurdo donde no acaban los partidos de regular, etcétera, son ustedes. Y eso me preocupa, Benito, Ciro, porque yo sí creo que tenemos que tener árbitros con credibilidad y legitimidad. En el caso de los soples hay que resolver el problema de la dependencia financiera presupuestal sobre las legislaturas estatales. Creo que ese ha sido, no en todos los casos, Leo, pero en algunos, una fuente de problemas seria y grave. Pero ¿por qué no nos pasamos ya a un sistema de elecciones nacionales? En fin, pero yo te diría, tendremos que entrar al debate. Al 18 ya es imposible. Hay muy poco tiempo para estar improvisando y el INE se tiene que concentrar en la elección presidencial de senadores y de diputados y mandar las reglas muy claras, afinarlas para que los soples hagan su trabajo. Y después del 18, ¿por qué no revisamos el modelo? Bueno, gracias, Ciro. Gracias a ti. Gracias, Benito. Gracias. Nos veremos pronto, esperemos. Todavía hay muchas cosas que platicar y desde luego con los hechos en la mano. Eso me gusta, eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, los datos de la elección. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar muy agradablemente con el diputado y politólogo Agustín Basabe acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda, aquí nos vemos.